Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este documental sobre filosofía, haciendo filosofía política. Antes de iniciar, quiero agradecer a los partidos políticos que nos proporcionaron su tiempo para responder un cuestionario creado con base a la realidad e historia de la política en el mundo y en el fenómeno político mexicano. Gracias a la licenciada Araceli Martínez Acosta, dirigente estatal del Partido Verde en San Luis Potosí, y su colaboradora y licenciada en Derecho, Sagrario González García. De igual manera al politólogo Miguel López, asesor de la Cámara de Diputados del Partido Acción Nacional. Y por último, y no menos importante, a Alan Matthew Cisnero Rodríguez, secretario general del Gobierno del Estado de Jalisco. Como ya antes mencioné, somos estudiantes de filosofía en la materia de filosofía política, impartida por el profesor Marco Antonio Hernández Céspedes. En esta ocasión nos vimos en la necesidad de reflexionar en torno a la realidad de nuestro país. Muy bien, y en este momento nos encontramos con mis compañeros Dylan Alberto Calimayor Ruiz, Norvin Díaz, Antonio Betancourt, Milton Vargas y su servidor Rafael Centeno. En este momento vamos a iniciar sobre la entrevista con la licenciada Araceli. Iniciaremos con el Partido Verde. Nos dio bastantes respuestas, pero ¿qué nos quiso decir o qué quiso manifestar aquí la licenciada Milton? Ciertamente, Rafael, la licenciada asegura que la transformación de México cada vez más se prefigura o se configura a un estado de bienestar en torno a los ciudadanos mexicanos y que sobre todo esa percepción no busca cambiar las ideas de cada uno de los ciudadanos, especialmente en San Luis Potosí, sino que más bien busca cómo contribuir en el ejercicio de un buen gobierno y que sobre todo este buen gobierno debe ser democrático y a su vez con proyectos que beneficien a los mexicanos y que puedan atender a todas las causas que se producen en cada una de las regiones. Bueno, no nos consideramos paternalistas ni subsidiarios tampoco. Yo creo que la propia ciudadanía ha vivido un proceso de decepción de los partidos políticos. Sí, ha habido muchas promesas y ha habido realmente pocas realidades. Entonces, nosotros desde el Partido Verde lo que estamos haciendo es crear gobiernos solidarios que verdaderamente atiendan las necesidades particulares de cada región, que son distintas y que son variables. Y que si en ese sentido, si en un lugar se requiere el poder llevar los subsidios o los apoyos y por eso pueda ser paternalista, no importa el concepto, lo importante es verdaderamente atender las necesidades reales de esa población. Claro, algo que se vio también dentro de la entrevista, pues fue esta manera de responder a que no es un estado paternalista, pero después menciona esta afirmación sobre dar los subsidios, sobre dar este apoyo, pero a veces no sé si la gente pueda malinterpretar y decir que la está manteniendo, por eso se da este sentido de un estado paternalista, ¿no? De que te está bajando todos los medios, todas las oportunidades para poder vivir en un estado de bienestar, pero ahí es donde digo que se confunde precisamente porque la gente puede tener esta errónea idea sobre que siempre me tiene que estar dando el gobierno y yo no me voy a poder mantener. ¿No crees que haya aquí un poquito de discrepancia entre las dos ideas? Cierto, Rafael. Además que la democracia o el término democrático genera toda una popularidad hoy en día. Y quieras o no, en el mundo, desde cualquier partido político, se puede hablar a muchas conveniencias. Y que sobre todo, mira, un claro ejemplo de esto es Jean Bodin. ¿Qué decía Jean Bodin? Este filósofo hacía referencia en torno a las aportaciones que se pueden hacer desde la democracia, donde fundamentadas en la unidad natural desde las familias. Y que sobre todo esta unidad es una derivación en el Estado, en la cual se busca una multitud de familias sujetas a un mismo gobierno y que sobre todo estas buscan una legitimidad en sus hogares. Imagínate si, por ejemplo, nuestros gobernantes, ya hablando aquí en el caso de México y Nicaragua, nos lo dan todo servido en bandeja de plata,
pues yo creo que ahí está el término paternalista, ¿no? Y muy de fondo también podríamos decir un término populista, que está buscando cómo favorecer a beneficios propios o intereses propios de las instituciones el poder. Pues mira, yo hago esta sugerencia en torno a lo que es el Estado paternalista de Nicaragua y de acá de México, porque obviamente yo veo y viví la realidad de mi patria, Nicaragua, ¿no? Sí. Entonces que obviamente, lamentablemente, los últimos gobiernos y el actual en Nicaragua, pues está haciendo todo un Estado paternalista o populista también. Y que hoy en día, pues muchos gobernantes dicen llamarse socialistas. Entonces, ¿son socialistas en realidad o qué es lo que hay detrás de todo eso? Claro, ¿no? Un populismo, ¿ves? Que está disfrazado, ¿no? De socialismo, pero en realidad no están mostrando más que este mismo populismo. Algo que quiero también mencionar es sobre cómo las dos licenciadas, tanto Sagrario como Araceli, mencionan esta parte de la prioridad también que se le da en las leyes al medio ambiente, ¿no? Cómo es importante también cuidar el medio ambiente, porque no nada más la política hace eso de ver por los que estamos en este momento, sino también se prevé para el futuro, también para las personas que van a vivir y van a estar aquí en este medio ambiente. Si te acuerdas, dentro de la entrevista mencionan esta parte de que se crean leyes, apoyan, y es una parte para la motivación de seguir estando en este partido y estando pues apoyando precisamente al medio ambiente conforme la política. ¿Qué opinas, Milton? ¿Cómo ves? Pues mira, recordando un poco lo que hablaba la licenciada, ella decía que, bueno, en el partido, o todos los que se afilian al partido, son aquellas personas que están totalmente convencidas, no por conveniencia, sino que estén convencidas. Y ahí de fondo, para mí, lo veo yo que hay un poco de sentimentalismo, ¿no? ¿Crees? Sí, porque ciertamente está diciendo que, bueno, hay mucho cuidado en torno a la naturaleza, en torno al medio ambiente, pero en realidad también recordemos que en medio de ese medio ambiente también está el ser humano, también está aquella persona de pocos recursos, aunque a veces nuestros gobernantes dicen dar becas para ayudar, canastas básicas para ayudar a la población o a la alimentación o a la educación, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿No? Puede haber un sentimentalismo de fondo, Sí. pues hay muchos fines, ¿no? No necesariamente solo que tiene que estar en torno a lo que es la ecología o al medio ambiente, pero hay algo más de fondo. Sí. Considero que este partido pues da respuesta a la sociedad en muchos aspectos. Ideológicamente pues es un partido que cuida el medio ambiente, que impulsa políticas e incluso leyes de protección tanto para animales, tanto para áreas protegidas. Por ejemplo, aquí en San Luis también se promueve por parte del gobierno actual, por parte de nuestro gobernador, una área protegida en la Sierra de San Miguelito, Tierra Blanca, y pues bueno, son acciones a favor de los potosinos, a favor de las personas que vivimos en este estado. Entonces yo considero que las personas pudiéramos observar y voltear a ver las acciones que hacen los partidos y desde ahí tomar las mejores decisiones de a cuál debo de pertenecer, cuál es que mejor se acomoda a mi ideología. También esta parte del amor, ¿no? Por el servicio, porque nos mencionó esta parte aparte de esto, pues de, valga redundancia, de la creación de las leyes en apoyo al medio ambiente, también es para este amor al servicio y pues no percibir un salario, sino sí se da una retribución, pero no es como tal un salario, porque ya no se va a ver como un trabajo, sino como un servicio para la sociedad. Pues mira, en torno a esto también me gustaría introducir un poco a Karl Marx. Él habla en torno a la superioridad del Estado y que sobre todo él lo calificó como una entidad clasista, ¿no? Que busca como tener como esa superioridad en torno a los ciudadanos y obviamente busca una clasificación, ¿no? de la sociedad. Muy bien. Entonces esto es básicamente lo que a grosso modo, lo que en la entrevista nos dio la licenciada Araceli del Partido Verde. También con el licenciado Alan
nos va a compartir esta experiencia nuestro compañero Dylan. Pues en primera creo que es oportuno agradecer al gobierno de Jalisco, de manera particular del partido Movimiento Ciudadano, que me regaló esta oportunidad de poder entrevistar, en este caso a Alan Matthew Cisneros Rodríguez, quien es secretario de gobierno del estado de Jalisco. Fue una experiencia un tanto de crecimiento personal e intelectual, ya que me permitió ver desde otra perspectiva la política, claro, con un tinte de este movimiento que es Movimiento Ciudadano. Bueno, durante la entrevista él mencionaba primeramente que en México no hay un estado de paternalismo, al contrario es un estado subsidiario, y esto él mencionaba pues porque se le dan al individuo pues herramientas por el tiempo que lo requiera, por el tiempo que le sea necesario para su crecimiento. Subsidiariedad, por supuesto que hay subsidiariedad, porque los programas sociales pues no resuelven de fondo el problema de la pobreza. Seguimos teniendo 68, 70 millones de pobres, ya cada rato crecen, ya tienes que referirte al INEGI cada semana para saber en qué niveles de pobreza estamos. Además te tienes que referir si es nivel de pobreza alimentaria o si es de vivienda o todos los tipos de pobreza, ¿no? Entonces yo creo que sí somos más subsidiarios que paternalistas. Además paternalistas no te diría como que el Estado intente solucionar todos los problemas, sino que el Estado se meta a resolver los problemas de fondo implicaría que haya inversión, que haya un piso parejo para que todos tengan a través de la libertad las oportunidades para desarrollar integralmente su vida. Y yo no observo que eso ocurra. Este gobierno creo que no se ha ido en esa ruta y ojalá exista alguna otra vía, alguna tercera vía, decían algunos teóricos, Anthony Giddens, para que exista un gobierno de izquierda verdaderamente que respete las libertades, pero que también intervenga en el capital y que pueda estimular la economía. Posteriormente también hablaba sobre la seguridad, que en este caso la seguridad no lo limitaba tanto a comprar armas, tampoco a militarizar el país, sino una seguridad más integral, más amplia, que es el caso también del cuidado de la salud, para el crecimiento también del individuo. Respecto a esto, Norvin, se me hace dentro de la entrevista, se me hizo muy, muy interesante la visión, ¿no? Porque él decía, es muy fácil militarizar el Estado, o incluso la administración federal, militarizarla, pero él decía, ¿por qué no vemos desde otra perspectiva la realidad, por ejemplo, de la juventud mexicana, ¿no? O sea, decía él, ¿por qué no nosotros como Estado, como mencionabas, un Estado subsidiario, ¿por qué no implementar programas como para que los jóvenes aprendan a tocar algún instrumento y salgan de las calles, ¿no? De vez de malviciarse, que aprendan a tocar un instrumento, a escribir poesía, o por ejemplo, él también mencionaba esta importancia de fomentar el deporte, ¿no? Entonces, muchas veces él mencionaba que caemos en esa tergiversación de entender un Estado paternalista con crear una sociedad conformista, ¿no? Que debes de buscar un crecimiento, busque estancarlo. Sí, en esta parte también hablando de subsidiariedad, pues ya aparece Santo Tomás de Aquino, que nos menciona este término, que es también dar al individuo, ¿no?, lo que necesite por el tiempo que lo requiera. Y posteriormente está Hayek también, que nos propone ese estado de bienestar, que un estado de bienestar también implica la plenitud personal, corporal y espiritual. Aparece también con el contrato social, el Rousseau, que pues los individuos eligen a su gobernante, pero estos también tienen que responder, ¿no?, por las necesidades del pueblo. Y en este caso, pues si no responde por las necesidades del pueblo, pues pueden rebelarse. Sí, y cuestión a esto, se me viene a la mente esta frase de José Mujica, quien dice que la política es la lucha por la felicidad de todos, ¿no? Y a veces
hemos entendido la política más desde una visión de poder que de un servicio hacia la sociedad, ¿no? Lo hemos malentendido y ahí tenemos pues las distintas problemáticas sociales en torno a la política, ¿no? El desagrado también hacia ella y la pérdida de credibilidad de parte del pueblo hacia los políticos mexicanos. El tema de educación me parece que es el que menos ha adolecido, a pesar de que, la reforma electoral, la reforma educativa del sexenio pasado trataba de ir encaminado presuntamente a una mejora en la calidad educativa, ¿no? Evaluación de los maestros, que después tuvo una resistencia del sindicato, ¿no? Y podremos estar a favor o en contra. Esa reforma se revirtió en el actual sexenio y entonces digamos que no hubo ni avance ni retroceso respecto a los últimos 20 años, ¿no? Entonces no te podría decir, según mi perspectiva, que avanzamos o retrocedimos. Creo que si hay un rezago de los últimos 30 años, creo que no nos hemos metido, por ejemplo, a la pedagogía de las nuevas tecnologías, del código abierto. Yo no he visto, por ejemplo, que haya un plan de estudios integral para que los niños aprendan a programación. En este caso también me pareció interesante la parte de la educación. Sí es consciente que en la educación falta mucho que por avanzar. Sobre todo también mencionaba la tecnología, como hacer más uso de la tecnología en cuanto a la educación, brindar programas también para que sea más integral. Hay un aprendizaje pues más integral en cada niño, él mencionaba esa parte. Sí, y también pues podríamos esto complementarlo, enriquecerlo con una frase de Churchill, quien mencionaba que el político debe ser capaz de predecir lo que va a ocurrir mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido, ¿no? Entonces, esto lo mencionaba él, ¿no? O sea, que el político deje de trabajar detrás de ese buró, de ese escritorio, y que salga a ver también la realidad de su pueblo, ¿no? Entonces, en torno a esto también es importante resaltarlo, ¿no? Y otra parte que se me hizo interesante la postura fue en cuestión a esta interrogante de si en verdad en México se llega a respetar esta división de poderes. Entonces, es preocupante, creo que cada día nos estamos dando cuenta de un intento justamente de que no haya esa separación de poderes y de que haya un poder único. Yo lo lamento mucho, pero sí es cierto de que a lo largo de nuestra historia hemos logrado consolidar algunas instituciones que funcionan más o menos bien, pero que ahí está el INE, ahí está la Suprema Corte resistiendo, ahí estaba el INAI, ahí están muchas instituciones que están dando la batalla y ojalá ahí se pueda resistir y que podamos, digamos, subsistir como un Estado democrático, ¿no? Y podemos ver que él de manera muy amena, muy sencilla, ejemplifica cómo hay esa falta de respeto por las autoridades representativas de cada poder, ¿no? Como el poder ejecutivo busca ser autoritario ante los otros dos, ¿no? Y él mencionaba que aunque no tiene que ver nada con los poderes de la división de poderes de México, pero un claro ejemplo es la eliminación del INE, ¿no? Como por un pensamiento individual autoritario se deja de pensar en el bien de la sociedad, ¿no? En este caso, la defensa de su derecho al voto y a tener una adecuada elecciones políticas. Sí, con esto de la división de poderes también aparece Montesquieu, o sea que es necesario que haya una división de poderes. ¿Y esto por qué? Porque si el poder se concentra en una sola persona, entonces pues tiene autoridad sobre todo, y quién le va a quitar, quién le va a restringir. Entonces es necesario para que pues limite el poder del que gobierna, luego también así cuidar los derechos de los ciudadanos y también evitar un gobierno déspota. Y bueno, pues finalizando toda esta experiencia de la entrevista, también él mencionaba aquí el politólogo que dentro del análisis político nunca debemos de olvidar al individuo, porque es a quien la política va a servir y por quien va a velar. Y respecto a esto podemos ir cerrando con una frase de Nicolás Maquiavelo,
quien dice: cuando vean al servidor pensar más en sus propios intereses que en los de ustedes, y que interiormente buscan sus propios beneficios en todas las cosas, ese hombre nunca será un buen sirviente, ni jamás podrán confiar en él. Bueno, y primero que nada, yo creo que después de hablar de todo esto, debemos de agradecer a todos aquellos que nos están viendo, a todos los licenciados que nos han acompañado en las entrevistas, y yo quisiera agradecer en específico al licenciado Miguel López, que nos abrió las puertas del Congreso del Estado aquí en San Luis Potosí, que nos brindó un rato ameno y en quien hemos encontrado un apoyo constante, ¿no? Nos apoyó ya en el anterior proyecto que hicimos un podcast y nos ha apoyado en esta ocasión, y espero que nos esté viendo donde quiera que esté, y pues le mandamos un fuerte abrazo. Y saludos. Con respecto a esa entrevista, pues Rafa y yo vamos a reflexionar un poquito acerca de todas estas cuestiones que se le hicieron. Lo que ha pasado, Rafa, es que este pasado 18 de abril, la Cámara, bueno, más bien, la oposición ha objetado esta intención de que la Guardia Civil Nacional se volviera parte del Ejército Nacional, ¿no? Y la Corte de Justicia ha decidido, pues que sí es inconstitucional, ¿no? Precisamente porque esto dotaría de mayor poder a un solo poder, ¿no? O sea, realmente destituiría la tripartita que existe ahora y volvería un poco un poder centralizado, ¿no? A lo mejor estaríamos viendo ese inicio de un leviatán que podría convertirse en un gobierno demasiado autoritario, ¿no? Totalitario. Y pues con respecto a esto, pues la verdad es que es algo que no solamente defiende este equilibrio de poder, ¿no? Sino también a la ciudadanía, porque con qué fuerza podría entonces el pueblo anteponerse al gobernante, ¿no? Y no precisamente en un solo ejercicio de gobierno, como lo podría hacer esta entidad que es el país, ¿no? Sino precisamente como población en global. Y a mí me gustaría, no sé, tenemos compañeros que son de Nicaragua, que viven o que han vivido en Centroamérica, como preguntar, ¿realmente este ejercicio, digamos, de confrontación puede existir o ha sucedido anteriormente en alguno de esos lugares? Toño, pues a mí me gustaría hacer una pequeña pausa en torno a esto, ya que en Nicaragua, pues hoy en día la policía civil ya pues prácticamente se ha eliminado, y hoy vemos el ejército en las calles, vemos el ejército reprimiendo a la población, vemos el ejército custodiando incluso la curia de un obispo, vemos el ejército que entra con violencia y se lleva a un obispo a la cárcel. Entonces, un claro ejemplo de esto es que cuando se tiene el poder total de todos los poderes en el soberano o en el gobernador, pues hay abuso de poder, ¿no? Y casos puntuales en Centroamérica o Nicaragua, que hoy la mayoría de los poderes a mano de quién están, ¿no? Del gobernador, en este caso podríamos decir del presidente. El día de hoy, o sea, específicamente el día de hoy, yo creo que a nivel internacional, México somos focos rojos en cuestión de política y de gobierno. Y partamos, número uno, de dos cosas. En cuestión política, forma de gobierno, yo creo que ante el mundo la figura que representa México es de un autoritarismo. Y esto base desde el inicio o desde el momento que estamos intentando mellar las figuras públicas o los gobiernos autónomos como tal, como pueden ser el INE, como puede ser la Suprema Corte de Justicia, como puede ser en su momento las instituciones que son soporte y son balanza para el gobierno federal. Entonces, el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, mina lo que son estas instituciones autónomas para poder tener un gobierno hegemónico y autoritario totalmente. Esto lo ve y se percibe a nivel internacional. O sea, ha habido posturas de países que realmente creen en México una alerta roja a nivel forma de gobierno. Esto ha llevado a Nicaragua a una situación caótica desde el ámbito económico, desde el ámbito civil, desde el ámbito político. Imagínate, un claro ejemplo, hoy no hay oposición en Nicaragua. El ejército en las calles.
cosas pues que lamentablemente en algunos otros países o acá en México podríamos decir cuidado y podría irse por esa línea. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos las realidades de países centroamericanos y suramericanos también que pues viven esa realidad. Y fíjate, no sé si recuerdas, Rafa, que durante precisamente esta entrevista con el licenciado Miguel, él justamente nos habló de eso, ¿no? Cómo a veces el gobierno utiliza ciertos recursos como no para oprimir, pero sí para llevar a cabo algunas ideas que precisamente son del gobierno, ¿no? O que el pueblo se ve en contra. Pero ahí ¿cómo tú crees que debería de actuar o cómo sería el gobierno? Y en San Luis Potosí, la forma de gobierno es de una persona que no le teme hacer las cosas. Y eso a veces es bueno y a veces no lo es. Es una persona que hace las cosas y que a veces tiene que hacer lo que tenga que hacer para realizar sus ideas. Y pongo ejemplos. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos, o si no, transitamos por lo que fue la Rocha Cordero, enfrente del Hospital del Niño y la Mujer. Administraciones pasaban y pasaban y pasaban y no se habían hecho. O sea, eran baches de hoyos de 1,5 metros, 2 metros. O sea, eran realmente una cuestión intransitable. Y el día de hoy se hizo. ¿Pero por qué se hizo? Porque llegó un gobernador en el cual había un conflicto comunero y le dijo a los comuneros, esto se va a hacer porque se va a hacer. ¿Algún problema? Y mira que no hubo problema. Se hizo. Entonces, un beneficio para la gente. Preguntémosle a los comuneros cómo están. Entonces, un gobierno autoritario, creo que sí. El gobierno debe ser siempre en bien hacia la sociedad, ¿no? Hacia sus gobernados. Por eso está al frente y siempre hay un servicio. Este servicio va a originar a que haya una confianza y no haya precisamente porque como casi Rousseau, ¿no? Vamos a meter aquí el contrato social. Entonces, si metes el contrato social, yo me estoy negando, yo estoy cediendo todos mis derechos para que aquí pues ya me defienda el gobierno, haga todo casi por mí y yo ya no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque estoy pues vendiendo, ¿no? Vamos a llamar así la libertad y mi manera de ejercer, mi manera de vivir. Entonces va a haber aquí un problema y no se trata de eso. Es al contrario, tiene que ayudar, tiene que dar, entregar, salvaguardar tanto la dignidad como la seguridad del mismo ser humano, porque sabemos que, quiero meter otra vez el contrato social, que si estamos entre hombres, pues va a haber discrepancias, va a haber problemas y si no hay un mediador, pues no se va a llegar a solucionar nada, ¿no? Por nuestra naturaleza. Algo que quiero también mencionar es sobre, en este sentido del apoyo, pues un concepto que él manejó mucho, la subsidiariedad. El término de ser subsidiario es que el gobierno da a quien lo necesita, cuando lo necesita, por el momento y tiempo determinado, para que se haga sustentable. Pues es esta manera, ¿no? Como Hume menciona esta parte, entonces, para nosotros meterlo ahorita en los subsidios, pues por el tiempo y lo que se requiere, ¿no? Sí, y justo fíjate que a lo mejor algo que debemos de, pues sí, poner ahí, ¿no? Justo para que nuestra audiencia escuche, algo que a lo mejor no es una noticia, digamos, tan grande, ¿no? Ni tan mediática, pero que sí es importante con respecto justo a este tema. El día de hoy, el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo, ha renovado una beca que tenían los estudiantes aquí en el municipio de San Luis Potosí y que de cierta forma se convertía en un subsidio, y es que les daba una beca a los universitarios de escuelas públicas y escuelas privadas, pero justo ahora que les ha tocado renovar, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Los han mandado a Escalerillas, les han dicho, ¿sabes qué? ¿Quieres renovar tu beca? Te pedimos, por favor, que vayas a Escalerillas, es una comunidad aquí en el municipio, en las periferias, vamos a tener una celebración del Día del Niño. Y como, ¿sabes qué? Yo te apoyo, pero así como te apoyo, como te doy, necesito que tú seas corresponsable, ¿no? Que tú retribuyas a la sociedad eso poco que a lo mejor se te está dando a alguien que también es más necesitado que tú, ¿no? Y como este subsidio deja de un lado el paternalismo y lo convierte en
ahora sí que el Estado somos todos, ¿no? El gobierno podrá ser el gobernador, podrá ser el presidente, pero el Estado lo conformamos todos. Y esta parte, ¿no? De que no sea, pues, lucrada. ¿Por qué? Porque tanto no va a ser un dinero o comprar votos por el partido que simpatiza o por el cual llegó al medio de ser presidente, ¿no? Sino esta retribución, no por esta parte de que, pues el sentimentalismo me da empatía, me da cosa ver a esta persona así, a los niños que tal vez, uno decir, hay un orfanato allá y están apoyando, pero no tienen mamá y entonces me da lástima, pues no van a apoyar por lástima, sino es una retribución hacia la sociedad. Entonces va a haber esta parte, como lo había mencionado hace rato, ¿no? ¿Te acuerdas que dije que el que está al frente dando un servicio, en este caso un gobernador, un presidente, bla, 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 al no percibir un salario, sino una retribución? Pero ¿cómo está esta retribución, este juego de palabras? Va a dar el servicio y pues aparte se le va a apoyar a él, ¿no? En este caso sí puede ser algo pecuniario o en especie, ¿no? Pero aquí es importante porque se le va a dar a la sociedad. Y primero va a ser este apoyo, que yo creo que puede ser una buena iniciativa para que el día de mañana se siga implementando y ya se pueda dar pues más medios, ¿no? Que puedan juntar, hay campañas, ¿no? Peluches, mantas para apoyar, y en esa parte pues para ganar esta renovación de becas, ¿no? Apoyar a las personas que tienen cáncer, no sé, ya yendo muy a futuro, y que sería bueno una campaña para donar sangre, de esa manera, ¿para qué? Para la misma sociedad, ¿no? Sí, igual respondiendo a las necesidades actuales y que de cierta forma afecten más a la sociedad, ¿no? Yo creo que sería oportuno, entonces, ya con toda esta perspectiva que hemos tenido acerca de las entrevistas, que empezáramos a concluir, ¿no? Que vayamos cerrando este caminar, que a lo mejor empezamos de cierta forma escabrosa, ¿no? Entre preguntas, entre entrevistas, esta tarea que nos dimos, hacer un documental para esta materia, y que vamos a dejar los micrófonos con nuestro compañero Dylan para que nos dé la conclusión. Bueno, pues para ir concluyendo todo esto, también se lo dejamos a ustedes, que vayan deliberando todo esto que les hemos compartido. Ya también ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a estos diversos representantes de los partidos políticos, y en primera considero que es importante el ver esa importancia en primera de los partidos políticos, en cómo desde sus perspectivas, desde sus ideales, desde su ser, cómo ellos conciben primero al individuo dentro de su movimiento. En segunda, cómo es que estos ven a la política, y finalmente cómo van concibiendo el término democracia, que no debemos de olvidar, ¿no? Que en México la forma de gobierno es democrático, ¿no? Buscan una representación del pueblo mediante aquel líder que están escogiendo la sociedad, ¿no? Después vemos que todos ellos mencionan un claro énfasis por velar por esos derechos, y también ver por ese bien común que como sociedad merecemos, ¿no? Y finalmente también hacen un fuerte énfasis en que estar en la política no debe ser velar por ellos mismos, sino es ver por la sociedad. Dejo de ser yo ciudadano N y me convierto en un servidor público. O sea, debo estar dispuesto a velar por los demás. Y en torno a esto, me gustaría pues retomar cuando mencionaba aquí el representante de Movimiento Ciudadano, que lamentablemente en algunos casos se da que, a pesar de que dentro del área o dentro de la licenciatura, por ejemplo, en ciencias políticas, son muy tenaces, tienen las herramientas necesarias, pero al final, igual que decía el licenciado Miguel, al final son hombres, ¿no? Y a lo mejor tenían un sueño, una meta, que es servir a la sociedad,
pero al final también el hombre se pervierte, ¿no? A veces pierde el rumbo. Y dice, lamentablemente, algunos políticos podemos caer en ver por nuestro bien y olvidar a los demás. Y para ir concluyendo, me gustaría cerrar con esta frase de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Él es muy atinado en cuestiones pues del poder, de la política. Claro, él se refería a una monarquía, ¿no? En su libro El Príncipe, pero es aplicable todavía dentro de la política y sobre todo en la política mexicana. Y esta frase es para invitarles a reflexionar en cuestión a cómo nosotros percibimos la política y qué tanto creemos en el discurso político, qué tanto nos dejamos persuadir, sería el término adecuado, ¿no? En cuestión a esto, Nicolás Maquiavelo nos mencionará que hay 3 clases de cerebros. El primero discierne por sí, el segundo entiende lo que los otros disciernen y el tercero no entiende ni discierne lo que los otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil. Y respecto a esto, me gustaría cuestionarte a ti que nos estás viendo, ¿qué clase de político eres? ¿Eres un político subversivo? ¿Eres un político pasivo o activo, ¿no? Porque muchas veces creemos que la política solamente lo tienen que hacer aquellos que están adheridos a un partido político, ¿no? Pero la política es una construcción de todos, es una sociedad y por lo tanto nos compromete como individuo, como mencionábamos en las entrevistas, que pertenecemos a un colectivo, pero dentro de ese colectivo siempre se va a velar por el individuo, ¿no? Tus derechos, pero también tus obligaciones. Y la política es una de ellas. Por último, creo que es oportuno agradecer primero a la Universidad del Centro de México, nuestra casa. Somos estudiantes del 5º cuatrimestre de Filosofía, actualmente en la materia de Filosofía Política, a nuestro rector, el padre Gerardo Amaya, a nuestro coordinador de la carrera, Jesús Oliva, y por supuesto a nuestro profesor, Marco Antonio Céspedes, que no solamente nos ha impulsado a llevar a cabo la filosofía, sino que nos ha llevado y nos ha forzado a hacer la práctica. A lo mejor forzado suena un poco como fuerte, ¿no? Pero realmente el día de hoy la filosofía necesita salir de las aulas y es algo que él nos ha enseñado y que no solamente él nos invita, ¿no? El día de hoy nos acompaña como camarógrafo y al cual también le queremos agradecer muchísimo. Muchas gracias por ver nuestro video. Espero nos puedan acompañar, seguir acompañando en este viaje a través de la filosofía y no solamente nos volvamos animales más políticos, sino animales más racionales. Muchísimas gracias.